Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta clase de economía política. Hoy vamos a hablar de la escuela neoclásica. Para eso les quiero compartir una presentación eh, que está acá. Bien, esto es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? La escuela neoclásica. Eh, ¿Por qué me interesa? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Primero, ¿dónde hablamos? Primero y principal. Eh, hay un libro de un autor coreano que se llama Ah-Hoon Chang. Chang es un coreano que vive en Inglaterra hace muchos años, y que tomamos varias cosas y ahí pueden estudiar algo de economía neoclásica. Ahí hay un artículo de un conocido mío, compañero de la facultad en su época, Augusto Comiso, gran valor, abanderado de la carrera de economía en su momento inclusive, que escribió este articulito hace unos cuantos años y que nos parecía interesante también por la discusión entre clásicos, neoclásicos y marxistas. Y bueno, me parece que si toman un poquito esto y que también nos va a servir para el trabajo práctico, vayan leyendo el artículo de Comiso y bueno, no, eso. Primero, y quiero hablar de la escuela neoclásica porque nosotros venimos hablando eh, primero hablamos de los clásicos, hablamos del marxismo y hablamos de que el marxismo de alguna manera es una crítica a la escuela clásica, pero no una ruptura con la escuela clásica. La escuela neoclásica va a ser más rupturista con la escuela clásica, digo, que va a tirar por la borda. Y para tener una idea, ahora voy a la cuestión del tiempo, digamos, pensemos en una línea de tiempo. Hasta acá, más, digo, para ubicarnos, nosotros habíamos hablado de la economía política acá, de la, este, de la fisiocracia, la economía clásica también, todo a lo largo del siglo XVIII y buena parte del XIX, ¿sí? Este, nosotros en el año, y en 1867, lo ponemos ahí como hito porque es cuando se publica El Capital, que viene a ser la crítica de la economía política. No sé si eso, básicamente, perdón, esto si no, no me trae. Perdón. Eh, Bien, eso es para ubicarnos en tiempo y espacio, ahí estamos, digamos, esta línea de tiempo me parece que viene bien para esto. Y ahí empieza la discusión entre economía política y economía, que es un poco lo que charlamos en la primera clase. Pero yo les decía que sobre todo Marx lo que va a hacer es como tomar a la economía clásica. Sin embargo, los neoclásicos, sobre todo eh, los neoclásicos, lo que van a hacer justamente es romper bastante con los clásicos y llamarse neoclásicos, y es también una reacción un poco a Marx, es una reacción al marxismo, es una especie de teoría que, plantada ya en un capitalismo mucho más avanzado que el de Adam Smith, un capitalismo, digamos, más parecido, si se quiere, al de nuestros días, con grandes fábricas, con organización de la producción de una manera mucho más internacionalizada, con ventas, con un mundo que está en constante ampliación de mercados, donde, digamos, pensemos ya, por ejemplo, para estos años, para la década de 1860, en Argentina ya tenemos los ferrocarriles ingleses trabajando. Digo, hay un mundo que es muy diferente al que era anteriormente y que también genera, de alguna manera, un montón de preguntas sobre este capitalismo que se está desarrollando, sobre desigualdades. Y bueno, de alguna manera la teoría neoclásica lo que viene a hacer es a pensar de otra manera, pensarlo casi como una justificación del capitalismo, como una defensa del capitalismo, pero no estrictamente, no es que es una defensa en el sentido de que antes haya habido un ataque, sino que va a ser la rama de la economía que finalmente se convierta en la economía dominante, en la economía que acompaña el desarrollo capitalista. En esta época, eh, para que tengamos una idea, digamos, acá pasamos de la economía eh, política a la economía seca, digamos, borramos la cuestión de economía política y vamos a hablar de la economía neoclásica, y va a ser este periodo que estamos analizando ahora, más finales del siglo XIX, o sea, venimos avanzando, y la primera parte del siglo XX. Y ahí vamos a tener a tres autores, que ahora voy a hablar de ellos un poquitito, que son, y que además es interesante esto, Jones, Menger y Walras. Jones es inglés, Menger es austríaco y Walras es francés, y prácticamente sin ponerse de acuerdo y sin conocerse entre sí, arman una teoría que tiene mucho en común.
una teoría que tiene mucho en común y que va a ser lo que vamos a llamar primero la escuela marginalista, y que después esa escuela marginalista va a ser sintetizada por Alfred Marshall. Ahora vamos a hablar de toda esta gente que va a crear esta idea de escuela neoclásica. Marshall va a escribir primero en 1870, 1890 y va a seguir escribiendo hasta 1920 más o menos, en Inglaterra también. De todo esto vamos a hablar más adelante, de la economía keynesiana en la próxima clase, la teoría general y todo eso, así que no me adelanto demasiado. Y esto, por supuesto, sigue hasta el futuro, o hasta, perdón, hasta el futuro no, hasta un pasado un poco más reciente, y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el contexto histórico, primero y principal, el contexto histórico, primero y principal, es justamente esta gran revolución industrial. Ya no es la revolución industrial de Adam Smith, es una revolución industrial mucho más potente, ya es una segunda revolución industrial. En realidad esto lo vamos a ver más adelante, que no es lo mismo que la primera, ya no es la máquina de vapor del siglo XVIII. Ustedes no sé si saben la idea de la máquina de vapor. La idea de la máquina de vapor simplemente es una idea muy sencilla, donde se calienta agua, eso genera vapor y el vapor hace fuerza y mueve motores, digamos. ¿Cómo se mueven los motores? Con agua caliente, ni más ni menos, o vapor. Acá todavía estamos, pero ya empieza la electricidad, hay un auge de un capitalismo industrial donde se empieza a desarrollar las químicas muy fuerte, el petróleo todavía no, pero ya de alguna manera va a ser al final, digamos, ya en la final de 19 sí, digamos. Eh, Nada, es una industrialización mucho más potente, digamos, una industrialización donde hay un avance tecnológico permanente, un avance tecnológico permanente. Y esto no es menor porque además el contexto histórico es un contexto de cambio en las ideas. Es el contexto del positivismo, digamos. El contexto del positivismo, yo creo que ustedes lo vieron, digamos, pero es un contexto en donde las ideas eh, tienden a pensar primero en el futuro y en pensar en el avance de la humanidad, en el avance constante de la humanidad, en que la humanidad va hacia estar mejor todo el tiempo. Y nada, de alguna manera eso influye mucho en todas las ciencias. Y la ciencia económica va a tomar cosas del positivismo y de las ciencias naturales. En buena medida, los marginalistas, que son estos que están nombrados acá abajo, y Marshall, van a pensar, van a pensar que justamente todas las ciencias tienen que parecerse a las ciencias naturales. Las ciencias sociales tienen que parecerse a las ciencias naturales, que son las únicas ciencias verdaderas para ellos, para los positivistas, pero por añadidura, quienes hacen ciencias sociales se van a sumar a ese movimiento y van a pensar que la física y la matemática básicamente son la madre de todas las ciencias, y entonces básicamente lo que van a analizar, una de las cosas que van a tratar de hacer muchos de los referentes es matematizar, es decir, ponerle matemática a la ciencia, ponerle mucha matemática. Y no es que Smith no haya hecho cálculos, y no es que Ricardo no haya hecho cálculos, y no es que Marx no haya hecho cálculos, están llenos de cuentas y de cálculos todos los libros clásicos, pero acá vamos a un estadio superior de la matemática, digamos, y que va a influir fuertemente en la economía. La economía va a tener mucha matemática porque la matemática va a ser la forma en la cual se sintetizan los pensamientos. Es decir, si uno piensa como los positivistas, que la física y la matemática son la madre de toda la ciencia y que no hay nada más puro científicamente hablando que la física, que es capaz de tener un modelo donde entra todo el mundo, donde todo cierra, donde todo es perfecto, donde el movimiento de los átomos y el movimiento de los planetas están en el mismo esquema teórico, digamos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, donde efectivamente todas las leyes cierran entre sí, hay una concatenación de teorías que forman leyes, y estas leyes forman un conglomerado teórico o un conjunto teórico. Bueno, queremos para la economía lo mismo, van a decir este tipo. Queremos que la economía tenga un sistema teórico. Un sistema teórico, entonces, no importa la definición, pero digamos, el sistema teórico va a ser justamente esta idea de que a partir primero de los postulados de ciertos axiomas y leyes, se van armando teorías y luego las teorías se concatenan entre sí y tenemos un sistema teórico que va a explicar, en este caso también, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo que pasa con una persona hasta lo que pasa con toda la economía, todo en el mismo esquema. Entonces, es un esquema mucho más
perfecto en un punto, no sé si es perfecto porque es perfecto en el sentido absoluto de la palabra perfecto, sí que es un sistema mucho más prolijo, podríamos decir. Un sistema donde todo tiene que ver con todo, donde lo pequeño y lo grande se aunan, donde vamos a poder pensar marginalmente, por eso se van a llamar marginalistas, todo, donde la economía va a poder explicar todo. Entonces, este es el cambio. Es un cambio de pensar la economía, primero con la matemática, segundo con la física y tercero con un sistema teórico donde todo, lo chiquito, lo grande, todo se explica de la misma manera, todo tiene una forma de explicarse que es exactamente igual. Y en ese sentido, me parece que hay un salto teórico importantísimo, digamos, en los marginalistas, porque justamente sobre todo Marshall, que va a ser el que sintetice todo, va a explicar en un libro toda la economía posible. Es decir, no solo va a dar eh, las herramientas para analizar lo que ya se conoce, sino que va a dar herramientas para analizar lo que no se conoce. Va a decir, con esto ahora vamos a analizar todo, con el sistema de ahora vamos a ver oferta y demanda, yo puedo explicar todo. Y eso está buenísimo, digamos, en un punto, porque está buenísimo en términos de lo fácil que es, lo lógico que es, lo agradable que es estudiarlo, digamos. Hay una cuestión ahí que es sencillo, que explica todo y que va a tener, digamos, entonces evidentemente mucha pregnancia académica, primero y principal, y después de política. Primero académica y después política. El libro, ¿cómo se estudiaba economía hasta ese momento, hasta el siglo XIX? ¿Cómo se empezó a estudiar economía, por ejemplo, en Argentina? Primero con Ricardo y Smith y después con un libro de Stuart Mill. Y Stuart Mill básicamente es como una simplificación de Ricardo, digamos. Entonces, Stuart Mill arma el primer manual de economía y con el libro de Stuart Mill se estudia y en un momento Marshall sustituye a Stuart Mill y se estudia Marshall. Y de ahí para siempre se va a estudiar Marshall. Y hoy todavía los manuales de economía que se estudian son Marshall. No es los manuales de economía neoclásica, quiere decir los manuales de economía que a lo mejor puedan ver en un curso en microeconomía, es Marshall. Es Mochoni Becker, es otro, digamos, va cambiando el nombre, va cambiando, obviamente se hacen adaptaciones más modernas, etcétera, etcétera, pero hoy por hoy la economía sigue siendo marshalliana. Por supuesto, la crítica de Keynes, que la vamos a ver, si no sé si llego en la clase de hoy, en la clase que viene, la crítica de Keynes a Marshall va a ser brutal. Pero bueno, en esa síntesis entre Marshall y Keynes está la economía, pero todavía introducción. Eh, esto es importante porque la idea de subjetiva tiene que ver justamente con los sujetos, con las personas. ¿Por qué vale por qué vale lo que valen las cosas para Smith, para Ricardo y para Marx? Por el valor, por el trabajo acumulado para Ricardo y para Smith, por el trabajo abstracto, socialmente necesario, que tiene una mercancía, va a decir Marx, pero básicamente van por esa línea, una línea de trabajo acumulado y eso se puede medir para Smith de una manera, para Ricardo de otra, para Marx tiene que ser esto, el trabajo abstracto, socialmente necesario, es decir, no cualquier hora de trabajo, sino la que hace falta en promedio a nivel social para producir algo, pero acá vamos a otra forma de pensarlo. Las cosas van a valer por la utilidad, por la consideración de indefinidamente pequeñas cantidades de placer y dolor. Al igual que en la teoría estática se basa en la igualdad de cantidades indefinidamente pequeñas de energía. Es decir, ¿cómo se explica? Se explica lo mismo, de la misma manera que la física explica la energía, acá vamos a explicar, por lo menos Jevons, va a explicar la cuestión del valor. Ahora voy a meterme un poquito más en el detalle, sobre todo en Marshall. Pero ¿se entiende esta idea? Digamos, cantidades de placer y dolor explican la utilidad de las cosas. Menger dice que el valor nace de la limitación de las mercancías en relación con las necesidades, es decir, el valor reside en la escasez. Las mercancías, en definitiva, tienen cantidad y utilidad. Ahora voy a esto, pero eh, eh, esta idea de cantidad y las mercancías se van a medir, primero, por el placer que me va a generar, esto es la utilidad, y esto no es menor, porque básicamente, ¿por qué vale algo? Vale por el, eh, lo útil o inútil que me resulte algo.
lo útil o inútil que me resulte algo, y no por su cantidad, la cantidad de trabajo que me haya llevado a hacerlo. Y el valor también, Menger va a plantear que nacen por la escasez. Entonces, bueno, entre estas dos posturas, digamos, la de Jevons de la utilidad que viene de Bentham, en realidad no importa, y la de Menger de la escasez, va a haber una cuestión de intercambio entre utilidad y escasez permanentemente, que es un análisis que es muy difícil de hacer, sirve para pensar bienes finales. Por ejemplo, voy con lo de la utilidad para que se entienda. ¿Cuánto vale una comida? Vale en función de qué utilidad tiene para mí. Tiene una utilidad de darme alimento. ¿Cuánto vale una ropa? Tiene la utilidad de darme abrigo. ¿Cuánto vale una casa? Tiene la utilidad de darme habitación. ¿Cuánto vale un auto? Tiene la utilidad de llevarme y traerme. Bueno, efectivamente, esa utilidad es muy importante para determinar el valor de las cosas. Pero Menger va a decir que no alcanza únicamente con la utilidad, sino que hace falta ver si hay o no hay de esa cosa. Y van a tomar entre ambos, Adam Smith, pero van a hacer una inversión, van a invertir el planteo que hizo Adam Smith en su momento. O sea, van a ir a Adam Smith, como todos, como eso yo les decía, como todo el mundo va a Adam Smith. Adam Smith había planteado una paradoja del agua y los diamantes. La paradoja del agua y los diamantes es la siguiente. La paradoja es que el agua es algo muy útil para la vida, pero no tiene valor de cambio, o sea, no tiene, tiene precio muy barato. Va a decir, ¿se acuerdan? No sé si lo hablamos en clase, el agua. En tanto, los diamantes no tienen ningún tipo de utilidad y tienen mucho valor. ¿Qué van a decir Ricardo y Marx de esto? Bueno, el diamante tiene mucho valor porque hay que traerlo desde una mina y lleva mucho tiempo de trabajo y hay que especializarse y hay que, qué sé yo, y en función de ese trabajo. Y también Ricardo va a agregar de alguna cuestión de escasez, que Ricardo va a decir para algunos bienes en particular la escasez es importante, va a valer. Pero en función del trabajo que tiene el agua, en función del trabajo que tienen los diamantes, bueno, van a valer más o van a valer menos. Y así lo explican ellos. ¿Cómo lo explican los finalistas? Van a decir, no, lo que pasa es que el agua tiene mucha utilidad, pero tiene poca escasez. Entonces, es decir, hay mucha abundancia de agua, hay abundancia de agua. Y además van a ir por algo más. Lo que importa no es la utilidad total de un bien, sino la utilidad marginal del bien. Ahora lo explico. La utilidad marginal quiere decir lo siguiente. Quiere decir que la utilidad de un bien no es únicamente la primera utilidad que me da, sino la utilidad que me va a ir dando sucesivamente. Vamos a pensarlo así. Un vaso de agua me da utilidad porque me sacia la sed. El segundo vaso de agua me da un poco menos de utilidad porque yo no tengo tanta sed. El tercer vaso de agua me da mucha menos utilidad, ya no tengo tanta sed, no necesito tanta agua. ¿Cuánto voy a valorarlo? El último vaso de agua probablemente no solo no me dé utilidad, sino que directamente me haga mal. Entonces directamente la utilidad va bajando y cada vez va bajando más. Y en esta idea de que la utilidad vale que en el costadito me da cada vez menos, es lo que va a definir el precio. Eso cruzado con la escasez, es decir, cruzado con la cantidad de agua disponible que haya, me va a encontrar, y ahora lo vamos a explicar un poco más, esta idea de, pero quiero que se entienda como conceptualmente. Primero está la utilidad y después viene la escasez. Y después se encuentran ambas en lo que va a ser lo que vamos a llamar oferta y demanda. Ahora vuelvo sobre esto. Hago esta introducción que es medio raro, no sé si se termina de entender, pero voy a volver sobre esto así queda un poco más claro con algunos esquemas. A mí me hace acordar el tema de la arena. Si vos vivís en el medio del desierto, a la arena vos no te dan ninguna utilidad. En cambio, No, bueno, estando acá en una cosa Rosario, así, tiene una utilidad de construcción. No sé si me explico. sí, puede ser, en general sirve así, digamos, se piensa de esta manera, se piensa que, pero tenemos que pensar las dos cosas, primero la utilidad y segundo la escasez, las dos cosas van de la mano, no solo la utilidad que me provoca, porque eso es el lado del que compra, está lo que vamos a llamar la demanda, me adelanto un poquito, lo voy a explicar a continuación,
sino también en el lado del que venden, que se llama la oferta, digamos. Entonces, en este encuentro entre el que ofrece, que demanda, entre el que vende y el que compra, entre la utilidad que me provoca a mí y eh, y la escasez que será o no será la que haya en el mercado, se va a producir la definición del valor de las cosas. O sea, la definición se va a producir en el mercado. Avanzo un poquito y vuelvo sobre esto. Entonces, la teoría del valor, si definimos que la economía, vamos a definir la economía de una manera muy diferente a partir de esto. Primero, la economía, esto lo habíamos estudiado en la primera clase, estudia la manera más eficiente de asignar recursos escasos ante necesidades que son ilimitadas. Y acá aparecen las dos cosas. Aparece, por un lado, esta idea de necesidades, es decir, esta idea de la utilidad, pero pensada desde la necesidad, y la idea de los recursos que son escasos, esta idea de escasez. Todo el tiempo aparecen este juego de escasez y utilidad que ahora vamos a llamar oferta y demanda. Primero pensémoslo como escasez y utilidad. Entonces, bueno, hay una teoría subjetiva del valor que contrasta con la teoría objetiva, porque la teoría del valor es una teoría que está dada justamente por los sujetos, por las personas, y no tiene que ver con esta idea objetiva, con esta idea de que podemos medir la cantidad de valor. Y el valor se determina en el mercado. El valor se determina en el mercado. Y esto contrasta con la economía clásica y con la de Marx. Porque el valor justamente tiene que ver con este intercambio en el mercado. Con esta idea de yo necesito y pido y el que puede ofrecer, ofrece lo que quiere al precio que puede, digamos. Entonces, permanente, en este juego entre escasez y utilidad, en este juego entre ofertas y demanda, en el mercado aparece el valor. No aparece el valor a priori contado por la cantidad de trabajo. El valor aparece en el mercado. El mercado va a ser la fuente de la verdad y la fuente de la resolución del conflicto, la fuente de la resolución de todo, porque todo se va a determinar en este juego de oferta y demanda. Ahora me meto un poquito más. Entonces, la, estas preferencias del consumidor están plasmadas en la utilidad marginal. La utilidad mide la satisfacción o la felicidad y marginal quiere decir que es de una unidad de consumo más. A ver, vuelvo un poquito, sigo un poquito. O sea, la concatenación de utilidad y escasez determina el valor. O sea, la utilidad determina la demanda y la escasez determina la oferta. De vuelta, ¿cómo se determina la demanda? Yo voy a demandar en función de mi utilidad. ¿Cuánto quiero consumir de comida? Bueno, a medida que quiera, que necesite más comida, voy a seguir demandando, pero cada vez me va a dar menos utilidad. Entonces, en definitiva, voy a estar dispuesto a pagar menos cada vez. Esto es la clave, digamos. De vuelta. La clave es, la utilidad es decreciente por esta idea de más vasos de agua me proporcionan cada vez menos utilidad, más comida que me proporciona cada vez menos utilidad. ¿Cuántas camisas quiero? Una está bien, dos no pago tanto, la tercera no la quiero, no me la pago muy poquito. O sea, cada vez me da menos utilidad y en un punto cada vez estoy dispuesto a pagar menos por una unidad más. O sea, una unidad más la primera unidad de agua, el primer vaso de agua en el desierto, ¿cuánto lo pago? Lo pago cualquier guita, porque me estoy muriendo de sed. El segundo vaso de agua en el desierto, ¿cuánto lo pago? Y lo pago un poco menos. El tercer vaso de agua, ¿cuánto lo pago? Y un poquitito menos. Y así, o sea, fíjense cómo pasé de la idea de me da menos utilidad a la idea de estoy dispuesto a pagarlo menos. Entonces, lo que va a aparecer no es solamente, la utilidad en definitiva va a determinar el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Me siguen con esta idea de utilidad que baja cada vez menos, pero como la utilidad va bajando, también va bajando el precio. O sea, eso va a ser por el lado de la demanda. Es bastante intuitiva la idea de demanda. La idea de que como cada vez me provoca menos utilidad un bien, cada vez voy a pagar menos por el bien. ¿Sí? Es como una cuestión, es como que va cayendo. Imagínense una idea de algo que va cayendo a medida que avanzo, va cada vez menos. A medida que quiero algo más, pago menos. Quiero más, pago menos. Quiero más, pago menos. Porque no quiero más en realidad. Ya estoy bastante completo y lleno y satisfecho y no necesito más. Entonces voy a pagar cada vez menos. Ese sería
la lógica de la demanda, la lógica desde el lado de la utilidad. Y eso va a determinar leyes de cómo se mueve esa demanda, en función de qué se mueve esa demanda, en función de qué se mueven esos precios. Esto excede obviamente esta clase, pero para que se den una idea. Bueno, ¿de qué va a depender la demanda? Y bueno, definitivamente la cuestión es que la demanda y el precio están relacionados, digamos, pero hay cosas que influyen sobre esos precios. La demanda de otros bienes, la demanda de bienes complementarios, la demanda de bienes sustitutos. Por ejemplo, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por, digo, va a depender, si hay un bien sustituto, puede depender el precio que también esté dispuesto a pagar. En otras palabras, si baja el precio de un bien sustituto, no voy a estar dispuesto a pagar tanto este bien. Baja el precio de la Pepsi y probablemente también esté dispuesto a pagar menos por la Coca, digamos. Empiezan a aparecer leyes, pasan, aumenta el precio de la nafta y no sé si me voy a, y a lo mejor tomo más colectivo, entonces hay una demanda que es cruzada, y, digo, etcétera, hay una larga lista de etcétera que exceden por mucho todo lo que tenemos para estudiar acá. Yo simplemente quiero tirar como algunas ideas generales de cómo se comporta esta idea. Y ahora para empezar a entender un poco más. Entonces, las ofertas y las demandas, y bueno, y me falta la parte de la oferta, digamos. En la parte de la oferta es lo mismo, pero inverso. El productor en este caso, eh, como tiene costos que van creciendo y le cuesta cada vez más producir, tiene también una función creciente, al revés que la demanda, que es decreciente, donde cada vez menos precio por más cantidad, el productor en realidad cuando tiene que producir más le cuesta más, va a decir Marshall sobre todo, y como le cuesta más producir más, cada vez el precio es cada vez mayor de la última unidad producida. Entonces hay un punto donde el productor ya le cuesta tanto producir que le cuesta infinito, cuesta muchísimo producir. Entonces, efectivamente hay un punto donde se van a encontrar estos precios que busca el consumidor y los precios del productor. Ahora lo muestro como un esquema. Pero hay una especie de negociación todo el tiempo. Esto es la clave de la lectura neoclásica. El mercado funciona como una subasta permanente. El mercado funciona como un rematador que todo el tiempo está diciendo cuánto va a valer y quién está dispuesto a pagar. Cuánto va a valer y quién está dispuesto a pagar. Cada persona, en función de su utilidad, porque la utilidad mía no es la misma que la de cada uno de ustedes, va a estar dispuesto a pagar diferente. Entonces, ese subasta permanente, ese remate permanente es el mercado. Es teórico, digamos, una idea, ¿no? Es una idea donde todo el tiempo hay un rematador que está pensando, eh, está tirando, digamos, precios, y cuánto está dispuesto a pagar, y cada persona, en función de su utilidad, está dispuesta a pagar y paga más o paga menos, y cada oferente, en función de lo que le cuestan las cosas, está dispuesto a ofrecer más o ofrecer menos en el mercado. Y este juego del rematador permanente es el juego del mercado, digamos, es una idea, es una de las ideas que tira Balrog, la idea del rematador, pero ahora me confundo, sí, es Balrog, el rematador, sí, el subastador o rematador, eh, nada, efectivamente va pasando y así funciona el mercado. Funciona como todo el tiempo, utilidad, escasez, necesidades y, y ofertas, o sea, demandas y ofertas, demanda y oferta, y este juego de demanda y oferta se ajustan todo el tiempo y se llega. Hay un momento donde se ajustó, digamos, donde ya está, donde ya se encuentra un precio, y ese es un precio de equilibrio en el mercado, y todo más o menos, el que está por arriba no lo va a pagar y el otro nadie va a estar dispuesto a comprar y pagar más de lo que ya se paga por todo el mundo. Bueno, como que en un momento el mercado se cierra, se equilibra, se ajusta. ¿Me siguen esta idea? Como que cómo va a funcionar el mercado. Digo, en el mercado aparece todo, el mercado es la posta, el mercado es la fuente ahora vamos a ver, pero es la fuente de la distribución del ingreso, la fuente de la determinación de la producción, la fuente de la determinación de los precios, la fuente de todo es el mercado. El mercado va a ser el que, de alguna manera, cierre el esquema, cierre el circuito, ayude a pensar todo. Díganme si se entiende hasta acá, porque sigo un poquito, igual lo voy retomando todo el tiempo. O sea que el mercado encuentra el equilibrio sin necesidad de ninguna intervención del Estado, nada de ese tipo. Exactamente, el mercado actúa por estas múltiples fuerzas que se van chocando entre sí, la múltiple fuerza de todos los consumidores, la múltiple fuerza de todos los productores, hacen que el mercado funcione.
la idea de un subastador no es justamente que hay un Estado diciendo esto se subasta a un precio o esto se subasta a otro. La idea del subastador es una idea teórica que para pensar la lógica, pero la lógica es justamente sin Estado. La lógica justamente no tiene que venir nadie de afuera, el mercado funciona solo, el mercado se regula y encuentra equilibrios y encuentra estos puntos de equilibrio y puntos de ajuste sin necesidad de que una fuerza externa venga a decir cuánto tienen que valer las cosas. El mercado, a partir de por eso la idea de rematador es la idea en realidad de que todo el mundo está todo el tiempo pidiendo precio y todo el mundo está del otro lado ofreciendo precios y cantidades. O sea, las dos versiones, precio y cantidades, son las que se ajustan, digamos. Se ajusta el precio, se ajusta la cantidad y no tiene que venir nadie de afuera. El mercado funciona solo, digamos, funciona solo. Y este mercado, al funcionar solo, en un punto se erige en un dador de verdad. A esto voy con la idea de verdad, veridicción, se puede decir también, digamos. De verdad, en el sentido de que el mercado me muestra cosas postas, me revela las preferencias, me revela me muestra la verdad de las personas, me muestra la verdad de la gente, etcétera. Entonces, la distribución del ingreso también se determina en el mercado, todo se determina en el mercado. ¿Cómo es que se determina la distribución del ingreso? Porque hay muchos mercados que funcionan simultáneamente. O sea, pensemos que hay un mercado de la comida, podemos decir, o del mercado de la ropa, o de algo más específico, el mercado de la yerba mate. Y en el mercado de la yerba mate tenemos la gente que desea tomar mate y la gente que lo ofrece, los productores de yerba mate. Y se va a encontrar en este mercado que los productores van a poner un precio en función de sus costos, en función de eso, y los demandantes de yerba en función del deseo que tengan de tomar mate. Y perdón por el ejemplo medio burdo, porque es lo que tengo delante de mi cara, pero en ese mercado va a funcionar este ajuste de oferta y de demanda de yerba mate y se va a encontrar un precio y una cantidad de equilibrio de la yerba mate. Pero así como hay un mercado de la yerba mate y de todos los productos, hay mercado del trabajo, en donde la oferta es el trabajador que va y ofrece su trabajo, y la demanda va a ser una empresa que le pide al trabajador cuánto ofrecer. Y el trabajador va a decir, ¿cuál es la utilidad de mi trabajo? ¿Cuál es la utilidad que me brinda trabajar? En este caso no va a ser una utilidad, va a ser una desutilidad, porque el trabajo para los neoclásicos es algo malo, es algo que triste y cruel y ruin. Entonces, los neoclásicos van a pensar todo el tiempo que el trabajo genera desutilidad, es una cosa medio rebuscada, pero no importa. Eh, Va a haber una oferta, acá la demanda va a ser de la empresa, digamos, no de los trabajadores. Los trabajadores no demandan trabajar, ofrecen trabajo, no importa. La cuestión es que esto ya es un detalle, pero no importa el detalle, la cuestión es pensar que todo se resuelve en el mercado. Entonces, el mercado, el trabajador va y ofrece su trabajo, no su fuerza de trabajo, esa es la categoría marxista, su trabajo, y porque es dueño de su trabajo, es dueño de ir y ofrecerse en el mercado, y la demanda de trabajo va a ser de las empresas. Y va a haber un equilibrio, y ahí se va a determinar el precio de lo que se llama el factor trabajo, que ahora les explico la idea de factor, y ese precio es el salario. Y la cantidad de trabajo, en definitiva, como siempre son precios y cantidades, la cantidad es la cantidad de gente ocupada. O sea, en el mercado de trabajo se define el salario y la ocupación o desocupación. Pero se define el mercado, ahí se define entonces la distribución del ingreso, es decir, cuánto se quedan los salariados, el salario, pero también el mercado de bonos y de dinero, que determina una tasa de interés, que va a ser la retribución al factor capital, la cuánta plata tengo, y en este mercado de dinero y de bonos, digamos, el bono es la tasa de interés, qué sé yo, digamos, el bono podríamos pensarlo como los plazos fijos, digamos, en definitiva. Bueno, se determina la tasa de interés en el mercado. El mercado, entre la gente que tiene plata y va a ofrecerla y la gente que necesita un crédito, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre hay oferta y demanda. ¿Cuál es la oferta? La oferta es la gente que le sobra plata y la lleva a un mercado de bonos y al bancario, digamos. ¿Y cuál es la demanda? A la gente que necesita un crédito. Entonces, entre los que llevan plata para prestarla porque les sobra y los que necesitan plata para usarla, para invertir o para hacer lo que necesitan un crédito, ahí se determina la tasa de interés. Y como esa tasa de interés es la retribución al capital, esa es la otra forma
de la distribución del ingreso. Y hay mercado de tierras, hay mercado de factores de producción, hay mercado de todo. Todo se determina en diferentes mercados y cada uno de estos mercados se van equilibrando y de alguna manera se llega a una distribución dada por el mercado. ¿Se entiende la idea de distribución del ingreso? ¿Recuerdan la idea de distribución del ingreso? ¿Cuánto se queda cada una de las clases sociales, van a decir los anteriores? Pero evidentemente acá no hay clases sociales. Acá no hay clases sociales. Hay factores de la producción, ¿sí? Que es otra cosa. Los factores de la producción va a ser trabajo, capital, tierra, trabajo y capital. Acá yo puse capital financiero, capital maquinaria, pero tierra, trabajo y capital son los factores de la producción. ¿Qué quiere decir factor? ¿De dónde viene la palabra factor? Facto, de hecho, son los que hacen la producción, los que ayudan a producir, los que ayudan a hacer la producción, van a ser los factores. Che, perdón, yo voy medio rápido, pero quiero también saber si me están siguiendo con esto, si necesitamos algo, si tengo algún tipo de duda. Perdón, David, ¿se puede decir que hay relaciones entre individuos y no entre clases? ¿Se puede Exactamente, decir? exactamente. Eh, no hay clases sociales, lo puse ahí abajo porque eh, se determina el ingreso sin acudir a clases sociales, no hace falta pensar en clases sociales. Lo que hay es lo siguiente, hay gente que tiene factores de la producción. Yo tengo trabajo, voy al mercado y ofrezco trabajo. Hay gente que tiene capital, va al mercado y ofrece capital. Hay gente que tiene tierra, va al mercado y ofrece tierra. Con esos factores de la producción se produce. Y ya no importa qué clase de persona sos, no importa no existe la idea de ser alguien de la clase trabajadora. Sos alguien que tiene trabajo, pero a lo mejor también tenés capital, a lo mejor tenés tierra. Sos una persona, sos un individuo, sos un sujeto. No sos un trabajador, no hay una idea de clase social, no perteneces a una clase, ni ves por intereses en función de tu clase social, ni nada de eso. Eh, Básicamente vos arrancás tu vida con una dotación de factores. eh, bueno, en función de eso, este, ¿cómo se llama? En función de la dotación que tengas de factores, vas a tener retribución a esos factores productivos. ¿Sí? Hay un factor de la producción o factor productivo y vos vas a tener retribución a ese factor. Entonces, el salario retribuye al trabajo, el beneficio del capital y la renta del terrateniente. Quiere decir que en función de el factor que uno tenga, va a tener retribución o no va a tener retribución. ¿Me siguen? No es tan, es mucho más intuitivo, mucho más básico, mucho menos pretencioso en el sentido de que no hace falta explicar la sociedad. La sociedad es una sumatoria de individuos para los neoclásicos en función de la propiedad que uno tenga de las cosas, y por eso, digamos, de alguna manera es una justificación del capitalismo en el sentido de que no se pregunta, jamás se va a preguntar por el origen de los factores de la producción, ni por qué los trabajadores son trabajadores, ni los capitalistas son capitalistas. Vos tenés trabajo, no me importa, vos tenés capital, no hay una crítica inherente a eso. Marx y los clásicos también van a ser una historia del capitalismo, que eso lo vamos a ver más adelante en algún momento en la materia, cortito, qué sé yo, pero la historia del capitalismo es importante, entender el origen del capitalismo. Pero para los neoclásicos, o sea, por lo menos para mí es importante conocer el origen del capitalismo y para muchos economistas, no para los economistas neoclásicos, por lo menos no para esta concepción neoclásica. No quiere decir que para ningún economista neoclásico sea importante, ni mucho menos, no estoy afirmando eso. Lo que estoy afirmando es que para los marginalistas, sobre todo para Marshall, la economía no necesita historia, no necesita, hay una amnesia de la génesis capitalista, hay una amnesia, es un olvido generalizado de la génesis, del origen del capitalismo. ¿Sí? La frase amnesia de la génesis no es mía, por supuesto, pero la amnesia de la génesis es importante porque en definitiva termina justificando eh, la, la lógica de la distribución del ingreso. ¿En función de qué se distribuye el ingreso? De lo que vos tengas. ¿Y qué tenés? Capital. ¿Y dónde salió? No me importa. Vos tenés capital, vas a ser retribuido en función del capital. ¿Vos tenés trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque sos un trabajador, porque fuiste expulsado de algún lado y lo único que tenés es eso, no tenés donde caerte muerto, no heredaste nada.
no tenés una herencia, no tenés nada previo, no me importa. Es lo que tenés, y en ese sentido el mercado es justo, ¿entiendes? Hace justicia porque justamente es la distribución en la justa proporción a la dotación de factores. Es justo. No es en un punto, lo que hace la economía neoclásica es proveer un arsenal teórico que determina que hay justicia en una sociedad que es injusta, porque la sociedad del siglo XIX, y esto lo hablé, no me acuerdo porque yo estoy en otra comisión, pero me parece que lo hemos charlado con ustedes. La sociedad del siglo XIX es una sociedad jodida, digamos, en términos que no es el capitalismo actual. Pero la gente trabajaba, no había domingos, no había, a lo mejor había domingos en unos lugares, pero se trabajaba 6 días por semana, se trabajaba 14, 16 horas, trabajaban los niños desde los 5 o 6 años, la expectativa de vida en 1850 era de 30, 35 años, sobre todo para los pobres. No es que todo el mundo vivía 30 años. Los ricos no vivían 30, vivían 60, a lo mejor no vivían 90 como ahora, pero vivían 60. Pero era injusto, era llamativamente injusto, digamos. Era como algo que todos los observadores del siglo XIX dicen que hay una sociedad que es jodida y que en definitiva por eso va a reformarse durante el siglo XX, pero este arsenal teórico, ¿cómo decirlo? Esta sumatoria, yo dije antes, este sistema teórico, que es el sistema neoclásico, es un sistema que va a decir acá hay justicia, porque no es injusto. ¿Vos qué tenés? Capital. ¿Cuánto te doy? Te doy en función de lo que vos tengas. Yo no estoy cagando a nadie, digamos. O sea, no es injusto. Vos tenías capital, te llevas en función de capital. Vos tenés trabajo, te llevas en función de trabajo. Es en función de lo que vos tengas. No hay nada inherentemente injusto en esta forma de pensar la economía. Al contrario, es justo, pero es justamente la justificación de la justicia, perdonen, que si me río de pavada, pero bueno, llevo 40 minutos hablando, no sé cuánto, un poquito más también. Eh, pero, digo, hay una, porque justamente, ay, perdí el hilo por decir una pavada. Porque justamente lo que va a mostrar la economía neoclásica es esto, es que hay algo justo acá, más allá de la injusticia reinante y, ¿cómo decirlo? Que a todas luces existía, digamos. No es que no. En este sentido, quiero volver a la cuestión esquemática para ver si se entiende esta lógica de cantidad y precio. Yo les decía que la demanda tiene como esta pendiente horizontal. Yo no quiero volverlos locos, no les voy a tomar esto en clase. Esto es simplemente un esquemita XY, un esquema cartesiano, como mucho de lo que ustedes vieron en la escuela secundaria. En todas las escuelas secundarias se vio un esquema cartesiano. Yo no voy a abusar de la matemática, no voy a abusar de la geometría. A mí me encanta la matemática, me encanta la geometría, me encanta la estadística, pero entiendo que a ustedes, no sé por qué hay como una idea entre los estudiantes de Derecho que matemática malo, matemática feo, sucio. Bueno, no está mal eso, sépanlo, pero además de que está mal eso, yo no quiero abusar de esa lógica. Entonces, bueno, la matemática es buena, la matemática puede ser una gran amiga de todos nosotros. Estudien matemática en sus ratos libres, pero eso como consejo. Pero acá yo simplemente quería mostrar una pavada en un esquemita sencillito cartesiano. ¿Mm? Todo el conocimiento está vinculado. Si bien uno lo divide por Sí, practicidad, está todo vinculado en el fondo. exacto. La matemática es importante para entender. La matemática ayuda a sintetizar problemas, a abstraerse, es buenísimo. Pero no voy a eso. A lo que voy es lo siguiente. Pensemos en este esquema, que es un esquema cartesiano sencillito. Tenemos el origen acá. Esto sería un eje X y esto sería un eje Y. Es decir, si yo estoy acá en cero, esto aumenta hacia la derecha y esto aumenta para arriba. ¿Sí? Esto es sencillo, es matemática de, yo diría, segundo año de escuela secundaria. Se supone que aprobaron quinto, así que deberían más o menos tener esto. Igual yo lo repaso porque no necesariamente tienen por qué acordarse de todo, pero es bastante sencillito. Más cantidad para la derecha, más precio para arriba. ¿Cómo funciona la demanda? La demanda funciona en esta lógica. Es la lógica que a más cantidad, menos precio. O sea, imaginen que yo me muevo por este eje. Cada vez que me voy más a la derecha y veo en este punto, por ejemplo, el punto donde está el punto rojo en este momento, tiene bastante cantidad y bastante poco precio. ¿Por qué es esto? Por la utilidad. ¿Por qué? Porque a medida que yo fui avanzando en la cantidad,
tengo menos utilidad. Como tengo menos utilidad, estoy dispuesto cada vez a pagar menos, por lo tanto, cada vez es menor el precio. Se siguen, no es tan difícil tampoco, pero bueno, yo sé que siempre la geometría es hincha pelota. Pero esa es la lógica de la demanda. Por eso la demanda implica más cantidad, menos precio. Más demanda, en otras palabras, a veces, lógicamente, si todo el mundo, también lo podemos pensar de esta manera, si todo el mundo demanda más, si todo el mundo demanda más, en ese caso, bueno, habría más, ahí tenemos más precios. No es así. La cuestión es individual, siempre hay que pensarlo de manera individual. Por eso no es demanda agregada. Después vamos a hablar de la demanda social, la demanda agregada, que se lo va a hablar Keynes. Pero bueno, esta es la lógica básica. Y por lo contrario, la oferta implica que una empresa que tiene costos productivos cada vez más altos, entonces a medida que produce más, le cuesta más, y como le cuesta más, el precio al que va a ofrecer es cada vez mayor. Entonces, más cantidad, más precio. Es directamente proporcional la relación. Más. Esto es inversamente proporcional. Más, menos. No se vuelvan locos, simplemente la idea es que hay un punto de equilibrio, hay un punto en donde efectivamente se va a equilibrar la demanda y la oferta, se van a equilibrar en este precio, oferta y demanda se van a encontrar y se va a determinar esta cantidad. Se va a determinar el precio y la cantidad. Y se va a determinar todo así. Se va a determinar el salario, se va a determinar la ganancia, se va a determinar la producción, se va a determinar cuánto vale el kilo de yerba, se va a determinar cuánto vale una remera, se va a determinar cuánto vale una entrada de un partido. Se va a determinar por esta idea de este juego de utilidad y escasez. No es para que lo sepan, no les voy a tomar esto en el examen, para nada, simplemente es como una. De hecho, me parece que no está ni siquiera en el libro, está en muchos libros, obviamente está en todos lados, digamos. Pero quiero decir que es algo que se lo muestro para que, como en la clase, porque me parece interesante también pensar esta idea de cómo se va poniendo la matemática, porque esta matemática acá tiene como mucha más matemática por detrás, porque esto es una función. Si es una función, hay una función que es creciente, una función decreciente, que es lineal, que puede ser cónica, curva, parabólica, una función lineal, una función cuadrática. Hay funciones de maximización, es decir, nos metemos ya en el mundo del cálculo diferencial, digo, que eso excede obviamente la escuela secundaria. Nos metemos en el cálculo diferencial, en el cálculo infinitesimal, digo, y todo eso se va metiendo y cada vez más. Y después del cálculo infinitesimal y diferencial, digo, en el mismo esquema va sirviendo para, digamos, optimización, ecuaciones diferenciales, cada vez como que se va agregando un nivel de complejidad mayor, que obviamente no me interesa contárselo, pero sí que sepan que esta idea de la matemática está muy presente, y no solo en este esquema de oferta y demanda, sino que todos los esquemas de la moneda, del dinero, del crédito, de la ocupación, del interés, va a tener matemática por detrás. Todo va a tener matemática por detrás. El crecimiento económico con y sin dinero, el crecimiento económico, digamos, de los esquemas de eso lo dijo Milei en uno de los discursos, el crecimiento económico con y sin dinero, que es una pavada, digamos, es como, digamos, primero los esquemas son sin dinero, después se le agrega dinero, qué sé yo, son esquemas de crecimiento. Eso también tiene matemática por detrás. Eh, Todo va teniendo matemática. Nada, efectivamente, la economía neoclásica va adquiriendo y va sofisticándose también a medida que pasa el tiempo, porque además los esquemas de esto empiezan con este esquemita de qué sé yo, y después los esquemas se van haciendo cada vez más complejos también en términos geométricos, digamos. La geometría también se va complicando, todo se va complicando. Entonces, la teoría de la distribución, digamos, repetimos, tenemos factores de producción, hay una función de producción, esto quiere decir que se produce en función de cómo se agregan eh, la tierra, el trabajo y el capital, y finalmente cada factor va a recibir en función de su productividad marginal. Esto no lo expliqué estrictamente porque me parecía mucho, pero lo dejé escrito, tengo tiempo. Así como la utilidad marginal me va a determinar cuánto quiero yo, la productividad marginal me va a determinar cuánto me da cada factor. Vamos a pensarlo así. La productividad marginal, vamos a pensar, me parece, sí, porque tengo unos minutos. La productividad marginal quiere decir lo siguiente, así como yo les expliqué esta idea de utilidad marginal, esta idea de que cada vez que consumo más me da menos utilidad, me siguieron con esta idea. Entonces la última unidad eh, que yo consuma va a
va a darme menos utilidad. Pero con la oferta pasa lo mismo, con la oferta pasa lo mismo. Pensemos en lo siguiente, pensemos en una hectárea de tierra donde va a ir gente a trabajar la tierra con una pala. O sea, hay un trabajador y trabaja y produce o ayuda a producir, digamos, eh, no sé, una X cantidad de cereal. Si se agrega un trabajador más, bueno, va a producir y probablemente produzca un poquito más que lo que el primero, o sea, que los dos juntos haya una mejora en la productividad total porque dos trabajadores se complementan. Si hay un tercer trabajador, se complementarán entre los tres y van a producir más. Si haré un cuarto trabajador y siempre estamos sobre una hectárea, hay un momento donde haré un quinto, un sexto, un séptimo trabajador. El trabajador marginal, o sea, y cada trabajador va agregando producción y productividad, pero hay momentos donde si sigo agregando trabajadores, si meto 10 trabajadores en una hectárea, 11 trabajadores en una hectárea, 12 trabajadores en una hectárea, la productividad del último ya no es mayor, ya empieza a ser menor. Es como que pega una curva y pega una vuelta, digamos. Entonces, la productividad marginal, es decir, la productividad en el margen, la productividad final, la productividad última, ya es cada vez menor. Hay un momento donde la productividad se agota, donde si sigo agregando trabajadores, si hay 100 trabajadores en la misma hectárea, se van a chocar entre sí, el último trabajador directamente va a hinchar las pelotas, no solo no va a tener productividad, va a dar productividad negativa, porque le va a romper los huevos a los demás porque no va a tener nada que hacer. Bien, esta explicación tan intuitivamente agradable está llena de falacias, por supuesto, que hablar, eso se lo vamos a explicar en la próxima clase, pero más allá de que esté llena de falacias, porque ¿qué pasa si no importa? Nunca pasa y los trabajadores en realidad siempre agregan productividad y en realidad ¿qué pasa si no hay 10 trabajadores y 9 palas o 11 palas y 10 trabajadores? Entonces en realidad el complemento no es estrictamente igual, la producción, bueno, hay un montón de problemas con esta descripción. No existe en la práctica, no es lo mismo un trabajador con una pala que una máquina que admite tantos trabajadores. A la máquina no se le pueden agregar trabajadores porque la máquina está pensada para una o dos personas y nada más. Digo, no es reproducible al resto de la sociedad y a todos los sistemas productivos. Bla, bla, bla. Pero en el esquema original neoclásico sí funcionaba digamos, y la lógica. Entonces, lo que quiere decir esto es que así como la utilidad marginal va a determinar el precio, esta idea marginalista aparece en un montón de lugares, esta idea del margen. La idea de que cada factor recibe por su productividad marginal también. Entonces, quiere decir esto, que si se siguen agregando trabajadores, va a haber van a recibir menos retribución, se les va a pagar menos, en definitiva. Si sigue habiendo cada vez más trabajadores, se les va a pagar menos, pero también si se sigue agregando capital, el capital va a recibir cada vez menos. Y un poco vuelve al juego de oferta y demanda. Esto es medio complicado, no se vuelvan locos, no se lo voy a preguntar, pero me parecía como importante dejar. Voy a hacer una síntesis. Eh, Primero, hay un cambio en la lógica, en la óptica, en la forma de ver el capitalismo. Yo le decía que esto provee un arsenal teórico que va a dotar al capitalismo de una justificación, que va a mostrar que el capitalismo es justo inherentemente y no es injusto como lo planteaban los clásicos, como lo planteaba Marx, y va a dar un orden ahí que le va a servir mucho a los sectores que van, digamos, dominantes, por llamarlo de alguna manera, les va a servir mucho tener una justificación teórica del capitalismo. Retoma algunos postulados clásicos, vuelve a Smith. Como siempre, Smith habla del mercado, Smith habla de idea de oferta y demanda, pero con una lógica diferente. La oferta y la demanda para Smith son fuerzas que gravitan en un mercado y que se van moviendo con el tiempo, no son esta lógica matemática, son fuerzas que se mueven y que a lo largo del tiempo van modificando los precios, pero en Ricardo, por ejemplo, la demanda por utilidad existe, pero se plantea para bienes muy específicos y muy particulares. Por ejemplo, una pintura muy rara. Bueno, esa pintura es escasa porque nadie pintó dos veces el mismo cuadro. Como no se pintó dos veces el mismo cuadro, ese cuadro vale por su escasez. Entonces, bueno, ahí se juega la cuestión de la escasez y la utilidad, pero no para todos los bienes. La reproductibilidad de los bienes hace que no haya escasez, diría Ricardo. Sin embargo, este caso muy particular de Ricardo, que también es como el caso de
rendimientos decrecientes de Ricardo, que tiene que ver con el agro, del principio del siglo XIX, los neoclásicos van a agarrarlo, lo van a descontextualizar completamente y lo van a utilizar en su favor. Van a utilizar la idea de escasez de la pintura y la van a servir para todos los bienes, aunque Ricardo nunca haya dicho eso. Los bienes no son escasos, se producen infinitamente, estamos inundados de bienes, va a decir Ricardo, va a decir Marx, va a decir Keynes. No sabemos qué hacer con tantos bienes, no hay escasez. A este mundo le sobran cosas, no le faltan cosas. El mundo produce, 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 produce. No hay escasez. La cuestión es que los neoclásicos de todas maneras van a plantear todo el tiempo la cuestión de la escasez. Bueno, pero, digo, retoman postulados clásicos, pero los tergiversan completamente. Desaparece la noción de conflicto, porque efectivamente el mercado es esta idea de medio matemática, de ir y volver, y un subastador y una cosa que funciona en el aire, como qué sé yo, no hay conflicto, nadie se está peleando con nadie. El mercado es justo, yo se los acabo de decir 10 veces, el mercado provee justicia, en el más amplio sentido, porque provee conformidad, provee verdad, provee, eh, digamos, un fin último para todo el mundo, ya está, no hace falta más nada, si el mercado te lo dice, es suficiente. Y en ese sentido, no hay conflicto, no hay clases sociales que se estén peleando por nada. Vos que tenés trabajo, te vas a retribuir en función de tu trabajo, y está bien, va a decir el clásico, está bien, no está mal, es justo. No hay conflicto, flaco, no querés trabajar, ¿el sueldo cuánto es? 50.000 pesos por mes. Ese es el sueldo que determinó el mercado. Si no querés trabajar es tu problema, no del mercado. El problema no es justo o injusto, no tenés por qué pelear. Ese es el sueldo de equilibrio. El sueldo de equilibrio es 100 lucas, digamos, y no me alcanza. ¿Qué me importa que no te alcance? Digamos, ese sueldo de equilibrio está bien, digamos. Entonces, es lógico que en ese contexto el Estado no tenga nada que hacer. Si el Estado va a poner un sueldo mínimo, se va a estar metiendo en el equilibrio del mercado. Si el Estado cobra un impuesto, se va a estar metiendo en el equilibrio del mercado. Si el Estado pone un arancel a las una prohibición de importar, una prohibición de exportar, se va a estar metiendo en el equilibrio del mercado. El Estado no tiene nada que hacer acá, evidentemente. No hay Estado posible en esta lógica. Obviamente, estamos hablando de un mundo donde no hay Estados. No es como ahora, donde los Estados son importantes en todo el mundo. Más allá de la retórica oficial de este momento, los Estados son importantes en la producción y el desarrollo capitalista. En el 99,9% de los países, menos en Somalia, Libia y alguno más, República Centroafricana, pongamos, los estados son importantes. No eran así los estados en el siglo XIX, evidentemente, donde no había estado, era otro país, otro mundo, digamos. Vuelvo. Hay una Perdón, cierta. Sí, te perdono. tampoco hay una clase social que se apropia de lo producido por otra clase, porque como el valor no lo produce el trabajo, no hay conflicto entre clases, no existe eso. Exacto. No hay conflicto político entre clases. Eso es. Gracias, Marco, porque es más claro así dicho como lo dijiste vos. No hay conflicto político entre clases. No existe esta idea de Marx de hay una clase que se apropia y que explota a la otra y que le saca la plusvalor. No, no, de nada, de sacar, de plusvalor, de nada de todo eso. Entonces, bueno, en definitiva, ahí no hay conflicto. No hay conflicto. Hay naturaleza, hay una idea, esto es muy de las ciencias naturales, la idea de que hay equilibrio y continuidad para todo, digamos. La naturaleza no hace saltos, decía Marx. La naturaleza no salta, no genera desequilibrio. La naturaleza tiene continuidad, continuidad en el tiempo, continuidad de las especies, continuidad, o sea, pensemos en esto en Darwin también, continuidad de las especies, continuidad de la energía, digo, esta continuidad y este equilibrio permanente, esta homeostasis, digamos, bueno, este sistema que es homeostático, donde efectivamente se tiende a los equilibrios permanentemente, va a ser lo que busque nuestra gente. Entonces, bueno, esta es la base de la economía. O sea, y esta ciencia, entonces, este esquema sirve para todo. Es exacta, histórica, es universal. Siempre hubo oferta y demanda, puede haber habido siempre, se puede aplicar, no hay una idea de sociedades que van evolucionando a lo largo del tiempo, siempre funciona. Se puede aplicar para cualquier cosa, para el delito, para el matrimonio, digo, siempre, ¿cuál es la oferta y demanda de noviazgos? Bueno, ahí hay gente que se ofrece y ofrece ciertas cosas y demanda otras cosas, entonces va a encontrar un punto de equilibrio y va a encontrar un novio, una novia que le guste y va a encontrar la cantidad de hijos exacta que conviene tener en función de oferta y demanda de lo que me quita y lo que me da tener un hijo. Digo, es como absurdo, pero en un punto se va a expandir, va a haber un imperialismo de la economía,
va a decir Gary Becker, o sea, esta teoría de aplicación de la economía a todo, los economistas se van a volver cada vez más importantes, sobre todo esto en la segunda mitad del siglo XX. Los economistas eran gente recontra marginal. Nunca, a nadie en la primera mitad del siglo XX se hubiera podido ocurrir que un economista pueda ser presidente, digamos, o que un economista sea tan parte del debate público en 1950. No que hablemos ni que hablemos en 1850, pero bueno, la economía marginalista y la economía ortodoxa van avanzando y van haciendo imperialismo de la ciencia y van haciendo avances sobre todas las demás ciencias. Y esto es la base del neoliberalismo. Sobre el neoliberalismo de Hayek y Friedman y sobre más neoliberales hablaremos en unidades posteriores. Jóvenes, yo termino acá, porque además ya son las 12 menos 5, llevo una hora hablando y ustedes estar quemadas en la cabeza de todo el mundo. Así que yo corto acá, pero escucho preguntas, dudas, comentarios y vamos a retomar un poco de todo esto en la próxima clase y nos vamos a meter un poco en otras cosas. Así que, I'm seguro. Díganme, si no, bueno, preguntas, dudas, comentarios. Bueno.